Buenas tardes, un martes más, son las 19 horas y nos disponemos a seguir con los vídeos del canal en los eventos de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separadas, de lo que es denominada como la APFS. Antes de nada, daros las gracias, puesto que somos el canal de formación en el mes de mayo que más ha subido y también a principios de junio. Por lo tanto, es digno de mencionar que esta modesta asociación, pues bueno, con sus vídeos formativos, pues está dando una auténtica lección de responsabilidad en el canal de YouTube. También es importante que os comuniquemos que a lo largo del mes de julio, todavía no tenemos cerrada exactamente la fecha, tendremos otro programa especial, esta vez con unos personajes realmente, no os voy a decir más que son muy sorprendentes y el tema va a ser muy, pero muy profesional. Hoy nos acompañan para el tema que nos ocupa, que nos lo habéis demandado con bastante asiduidad, que lo tuviéramos, es el de la extinción de la pensión de alimentos en mayores de edad. Para tratar este tema nos acompaña desde Salamanca la abogada de familia y compañera también colaboradora de este programa ya varias veces, Marta Bolívar Laguna. Muy buenas, Marta, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme de nuevo. También Marta también es abogada de la APFS en Castilla y León y en Cáceres y Galicia. Y por primera vez, que espero que no sea la última, nuestro compañero en Murcia, Ignacio Herranz Colmenarejo, que es abogado de familia y abogado también de la Asociación de Padres de Familias Separados en Murcia. Muy buenas, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, Marta. Encantado de estar en el canal de la Asociación de Padres de Familias Separados para colaborar, para poner mi pequeño granito de arena para que la gente pueda aprender y beneficiarse de todos los magníficos consejos que dais desde aquí. Muy bien, muchísimas gracias. El tema es un poco controvertido, pero bueno, vamos a tratarlo desde un punto de vista con una tranquilidad que nos caracteriza en este programa. Marta, la primera pregunta para ti. ¿Qué diferencia existe entre una pensión de alimentos de un hijo menor de edad y de un hijo mayor de edad? Pues mira, es una pregunta interesante, porque muchas veces cuando vienen los progenitores al despacho se piensan que es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo. Digamos que cuando hablamos de una pensión de alimentos de un hijo menor de edad es aquella que está inherente a la patria potestad, es decir, los padres tienen una obligación de ayudar a las necesidades de los hijos pequeños y entonces no pueden renunciar a esa pensión de alimentos. Esa pensión de alimentos nunca se puede extinguir, se puede rebajar si el progenitor está en una situación económica que lo necesita, o bien se puede, en situaciones muy concretas, y esto suele ser excepcional, suspender, pero jamás extinguir. Sin embargo, si nos vamos a la pensión de alimentos de los hijos mayores de edad, no depende de la patria potestad como un hijo menor de edad, sino que depende de los alimentos entre parientes, que es decir, tiene el mismo tratamiento que si el padre necesita ayuda de los hijos. ¿Qué significa esto? Que sí que se puede extinguir. ¿Por qué? Porque si en un momento dado el padre que está ayudando al hijo o la madre resulta que no tiene en ese momento para poder subsistir naturalmente aquí tiene que haber una extinción porque el hijo es mayor de edad. Aquí, para que se pueda dar esa pensión de alimentos a un hijo mayor de edad, tiene que haber dos requisitos esenciales. Uno, que conviva con los progenitores en el domicilio familiar, y el otro es que carezca de ingresos propios, que me imagino que a lo largo de este programa vamos a hablar de qué significa carecer de ingresos propios, porque no significa simplemente estar sentado y decir, pues mira, como no tengo dinero. Entonces es una diferencia muy importante que se debe tener en cuenta, porque en estas ocasiones, y sobre todo lo que quiero destacar es eso, que se puede extinguir, que no es como el hijo menor de edad, que nunca se puede extinguir. Muy bien, Nacho, la primera pregunta para ti es ¿hasta qué edad se ha de pagar la pensión de alimentos? Y después te quiero complementar con otra pregunta, pero contéstanos. Esa pregunta, seguro que a Marta, igual que me ocurre a mí, nos la habrán hecho, pues eso, 100.000 veces. O padres que han pasado por cualquiera de las delegaciones de APFS y han hecho la pregunta, ¿hasta qué edad tengo que seguir pagando la pensión? La cuestión
es que no es una cuestión vinculada directamente a la edad, sino que el elemento que es determinante para saber si puedes o debes seguir pagando la pensión es la independencia económica. Es decir, cuando un hijo ya es mayor de edad, como acaba de decir Marta, se puede extinguir la pensión, cosa que no ocurre cuando es menor de edad, pero para mantener esa pensión tiene que mantenerse en una situación de dependencia, es decir, no debe tener ingresos que le permitan su subsistencia. Claro, eso es un momento temporal muy indeterminado y en muchas ocasiones muy subjetivo, porque cuándo se alcanza la independencia económica, qué elemento se tiene que valorar para que un juez o las partes, porque puede ser de acuerdo entre los progenitores, consideren que ese hijo ya tiene unos ingresos que le permiten tener una independencia. Ese es el gran problema, que no hay una limitación específica, sino que está vinculada a los hechos concretos de cada caso. Yo quería añadir otra cosa que creo que es interesante. Vamos a hablar, sobre todo un poquito más adelante, cuando una persona, un hijo en este caso es mayor de edad y por algún motivo se le ha quitado la pensión, tiene que volverla a pedir, ¿tiene que ser el progenitor custodio el que la pida o tiene que ser ya el hijo mayor de edad al juzgado? A ver, si ya ha habido una resolución judicial en la cual un juez ha extinguido esa pensión, si ese hijo posteriormente se encuentra, lógicamente es porque ese juez ha interpretado que se daban esas circunstancias, o bien de independencia económica, o bien que aún no teniéndola se ha acreditado que durante un periodo largo de tiempo pues no está justificada su situación de no trabajar, la situación de no poder aprovechar sus propios recursos para subsistir, y por tanto ha extinguido la pensión. Si eso ha ocurrido y a posteriori se encontrara con una situación de necesidad que no le permitiera tener recursos para poder vivir, tendría que ser ese hijo el que directamente iniciara un procedimiento judicial de alimentos entre parientes, que ya es algo que no está vinculada a la situación de previa ruptura que hubiese habido entre sus progenitores, y en ese procedimiento demandando a ambos progenitores, porque se da una cosa que se llama litisconsorcio pasivo necesario, es decir, que hay que demandar a ambos porque los dos progenitores tendrían la misma obligación de mantenimiento de ese hijo, y en ese procedimiento el juez determinar cómo y de qué manera esos progenitores proveen de alimentos a ese hijo. En muchas ocasiones se da la circunstancia incluso de que ese hijo ha tenido que volver a convivir con uno de los progenitores y lo que solicita a ese progenitor es que le proporcione de alojamiento, no necesariamente de un montante económico, porque el propio hecho de mantenerle bajo su cargo en su domicilio tiene un matiz económico, por decirlo así, y sí puede reclamar al otro progenitor con el que no convive pues una pensión, pero ya es una pensión distinta y un procedimiento distinto al propiamente derivado de la ruptura, que sería el procedimiento de familia, que entiendo que es el que inicialmente había dado lugar a que la pensión se extinguiera. Marta, yo creo que quería apuntar algo, sí. Sí, pues es que justamente es lo que estaba diciendo él. Estamos hablando de un principio de solidaridad familiar. Es decir, sería una situación que lo que estaba diciendo yo antes, que el progenitor necesitara ayuda de los hijos porque está en una situación totalmente precaria. Por lo tanto, es imposible que volvamos a decir, y además, perdón, la vivienda, justamente lo que estaba diciendo ahora mismo. El tema de la vivienda efectivamente es totalmente compensable. Es decir, si el mayor de edad está viviendo con un progenitor, naturalmente el otro progenitor se puede compensar esos alimentos con ese uso de la vivienda que el progenitor, que es también cotitular, no tiene derecho a utilizar en ese momento o no puede utilizar. Después ya veremos causas de extinción. Tal y como estaba comentando hace un momentito el compañero. Nacho. Una cuestión solo, no confundir con lo que estaba diciendo Marta, esa situación con la convivencia que hay o bien de un menor, obviamente, estamos hablando de mayores, o bien de un mayor de edad, pero que inicialmente, cuando los progenitores se han separado o divorciado, quedó bajo la guardia y custodia de un progenitor, siendo menor, y posteriormente ha alcanzado la mayoría de edad. Porque en ese caso, la convivencia que mantiene viene del momento anterior, de cuando era menor, y probablemente bajo esa situación lo que se dará es la subsistencia de la pensión de alimentos que en su día se fijó cuando era menor de edad. Con lo cual esa compensación con el uso de la vivienda pues no tendría la misma lectura que en el caso de que se hubiese establecido una pensión una vez que ya es mayor de edad, incluso cuando ya se hubiese extinguido
la pensión que inicialmente se había fijado cuando era menor. Muy bien. Seguimos avanzando un poquito. Marta, estamos hablando ya de pensiones de alimentos de chavales que ya tienen una conciencia de que para qué es el dinero en este caso. ¿Qué significa que el hijo mayor, en este caso, no esté aprovechando, por ejemplo, los estudios? ¿Se puede dejar de pagar la pensión de alimentos en ese caso? Bueno, pues justamente yo creo que tanto Nacho como yo nos encontramos diariamente, bueno, nos encontramos mucho en los despachos en esta situación. O sea, yo hace poquito tuve un caso en Alicante, además, en el que el hijo llevaba sin estudiar desde la ESO, y estamos hablando de un chico de 21 años. Justamente cuando interponemos la demanda para la extinción, porque no es que ya no aprovechara, es que no existían los estudios, se puso a estudiar. Naturalmente, ahí lo que sí que hicimos fue darle un margen de tiempo a ver si realmente aprovechaba los estudios. Pero, ¿cómo lo hicimos? Pues diciendo que se nos entregaran las notas trimestralmente para ver realmente si estaba aprovechando. Y si no aprovechaba esos estudios y las notas eran malas, entonces se extinguía automáticamente la pensión de alimentos, como así ocurrió. Nos hemos encontrado también casos de hijos que de repente pues, han estado estudiando algo, no han aprobado, se han apuntado a otro, y además las cosas más variadas. De repente han estado estudiando un módulo, lo han dejado, después se han puesto a hacer un curso de cocina, después de banistería. Naturalmente no han acabado ninguno. Eso es no aprovechar los estudios. Estamos hablando de que realmente cuando es aprovechar, es aunque tengas una evaluación que no te ha ido bien, que te ha ido floja, pero que continúas. No puedes estar cambiando continuamente de estudios sin aprovecharlo única y exclusivamente con el fin de poder mantener esa pensión de alimentos. Ahora, eso sí, tenemos que decir en este caso que muchas veces nos encontramos que el hecho de ir apuntándose, por ejemplo, a acabar la carrera, apuntarse a un máster, etcétera, etcétera, eso no significa que el hijo esté aprovechándose, sobre todo a día de hoy, cuando tenemos una situación en las carreras universitarias que necesitamos ya con másters y demás. Nacho, es que quería decir... Sí, sobre esa cuestión, porque seguro que quienes nos están viendo estarán viéndose reflejados con lo que acaba de comentar Marta. Es muy común que cuando inicias un procedimiento judicial para la extinción de una pensión de alimentos de un menor, cuando ese menor tienes la certeza de que lleva pues, determinados años con unos rendimientos académicos nefastos, en algunas ocasiones, pues bueno, pues prácticamente o incluso sin estar matriculados, y que justo conforme se inicia el procedimiento, de repente a ese hijo ya mayor de edad le entra esa iniciativa y esas ganas de estudiar. Y ese recurso que comentaba Marta de plantear bueno, pues la persistencia de la pensión de alimentos, pero supeditado a acreditar un rendimiento, a mí me parece una fórmula buenísima, y la lástima es que algunos jueces no la utilizan, porque se ciñen a que en el momento en el que se tramita el procedimiento judicial, el hijo está estudiando y supuestamente está justificado el mantener la pensión. Pero ojo, cuando ha habido una cronología acreditada de falta de rendimiento, de no estar matriculado, etcétera, 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 eso se tiene que tener en cuenta, porque si no, ese padre o esa madre, ese progenitor que no era el custodio inicialmente, se ve abocado a tener que estar iniciando procedimientos de modificación de medidas constantemente. Marta, ¿querías apuntar algo? No, sí, estaba justamente lo que estaba comentando de que es muchos jueces no tienen en cuenta cuando realmente, si otros sí que lo tienen en cuenta, esa cronología de la que estaba hablando. En este caso concreto que yo he comentado, fue un acuerdo al que llegamos, porque éramos plenamente conscientes de que seguramente el hijo mayor no iba a continuar estudiando. Tengo que decir que cuando planteamos ese acuerdo de que se entregaran esas notas trimestralmente para supervisar si realmente estaba aprovechando o no los estudios, la juez le pareció una idea maravillosa. O sea, vino a decir, perfecto, y eso sí, extinción automática en el momento que se viera que había más de 2 suspensos o los que fueran, ¿no? Entonces, es lo que se tendría que ver, efectivamente, como dice Nacho. Nacho, ¿se puede extinguir la pensión de alimentos si el hijo mayor de edad aún estudia y no es independientemente, económicamente no es independiente, pero no convive con el progenitor custodio? Vamos a ver, ahí habría que diferenciar varias situaciones. Como ha dicho Marta inicialmente, cuando un hijo es menor de edad, para que se mantenga en la pensión de alimentos se tienen que dar los 2 requisitos de no ser independiente económicamente y seguir conviviendo con el progenitor.
Con lo cual, si nos ceñimos a que no existiría en esa situación el segundo de los requisitos, el de la convivencia, no podría mantenerse la pensión. Lo que ocurre es que hay que valorar por qué motivo y en qué circunstancias bueno, pues no está conviviendo. Es decir, no es lo mismo ese mayor, ya estamos hablando de mayores de edad, ese hijo que está estudiando en una ciudad diferente a la que reside porque los estudios universitarios que está haciendo pues no los hay en su ciudad, y que por tanto la situación de no convivencia la genera la necesidad de residir en otra localidad y por tanto está plenamente justificado. Ahí no estamos hablando de que no haya una falta de convivencia caprichosa, pero lógicamente no es lo mismo ese menor, y dale con el menor, ese hijo, perdón, que decide vivir su vida, que decide, bueno, pues que no quiere estar sujeto a las normas de convivencia de ese progenitor con el que vivía, decide irse a vivir, bueno, pues con un amigo, con una amiga, como bueno, pues una situación de alguna manera de empezar a vivir su vida, pero que lo haga sin trabajar, que lo haga sin proveerse sus propios medios de vida y que por tanto ante esa situación siga, si se me permite la expresión, chupando del bote. Vale. Yo creo que ante esa situación de no convivencia, lógicamente sí procede la extinción de la pensión de alimentos. Una pregunta que has contestado, tú ya teníamos preparada para Marta también, el tema de la universidad. Marta, una segunda carrera universitaria, vamos a suponer que ya la pensión, estamos hablando de una pensión de alimentos a un hijo, que vamos a suponer que en una segunda carrera pues podría tener 24, 25 años. Hay que seguir pagándola si él quiere y está aprovechando la universidad, quiere hacer una segunda carrera, tendríamos que seguir pagando la pensión de alimentos. Hombre, en un principio sí, en este sentido, pero un poco por lo que he dicho yo. Vamos a ver, hay que estar siempre a las circunstancias concretas, pero es por lo que he dicho. Hoy en día las circunstancias nos llevan a que a veces una sola carrera no es suficiente, o a veces nos encontramos que para tener un trabajo especializado necesitamos además de una carrera o un máster. Este es el caso, por ejemplo, de la abogacía. O sea, cuando nosotros, aunque no sea obligatorio, pero cuando acabamos la carrera, para poder acceder a la abogacía es necesario hacer un máster de práctica jurídica, un máster de abogacía. Entonces, realmente, si es necesario implementar o para conseguir ese objetivo, ese trabajo que quieres, pues naturalmente si no vamos a poder negar. Pero yo me refería más no al máster, que lógicamente para trabajar hay que hacer los másteres. Ahora el modelo universitario nos lleva a eso, pero una persona que ha hecho derecho y ahora dice, pues porque me apetece y no quiero trabajar en derecho, quiero hacer psicología. Hombre, habría que mirarlo, sinceramente, porque yo creo que aquí los criterios pueden ser muy dispersos. Ahora bien, sí que es cierto que dices, bueno, pues de manera caprichosa vas a ir picoteando y a lo mejor tienes 27, 28 años y sigues con la pensión de alimentos cuando realmente puedes aprovechar la primera carrera que has hecho. Hombre, pues yo entiendo que a lo mejor sí que es necesario que te pongas a trabajar y subsidiariamente, a medida que vas trabajando, vayas haciendo la carrera, porque si no aquí con una carrera, 2 carreras, y aquel que le guste estudiar, a lo mejor llegamos a los 45 años y todavía está haciendo carreras con una pensión de alimentos, ¿no? Hay que estar al caso concreto, justamente distinguiendo lo que has dicho tú de si es realmente necesario y lo que he dicho yo. O sea, ahí estaría el punto intermedio, según el caso. Nacho, ¿quieres decir algo, verdad? Sí, sobre ese particular. Yo creo que en esa situación de ha terminado una carrera universitaria y con un rendimiento bueno, y decide, como tú has dicho, Juan Carlos, hacer otra, que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con la primera. Yo creo que ahí sí es un caso donde hay que analizar la edad. Es decir, no es lo mismo que, bueno, pues haya realizado pues, una diplomatura, 3 años de grado tal, y que de repente decida hacer otro, y que, bueno, que estemos en una edad en la que todavía esté, bueno, pues dentro de la lógica actual, del tiempo que se tarda en terminar una carrera universitaria y, bueno, pues enlace una con otra, bueno, de una manera normal, pues yo entiendo que sí que podría mantenerse la pensión. Ahora, claro, si estás, pues qué te digo, haciendo medicina y con 28 años decides comenzar, ¿qué te digo yo?, ingeniería aeronáutica, pues claro, pues lo que dice Marta, hasta los 45 años, pues puedes seguir viviendo de tus padres hasta que te mantengan tus hijos. Y obviamente ante esa situación la edad es importante. Y otra cuestión, le lanzo a Marta a ver cómo ve ella esta situación. Un menor
vive con un progenitor, pasa la mayoría de edad, comienza sus estudios, los termina, ya siendo mayor de edad, con un rendimiento correcto, y empieza a trabajar. Empieza a trabajar e incluso se va del domicilio del progenitor con el que convivía, incluso fuera de España. Y de repente, pasados los años, decide regresar, dejar de trabajar, volver al domicilio y nunca se extinguió. Ese padre nunca inició ningún procedimiento para extinguir la pensión de alimentos. Y ese hijo tiene, pongamos, 25 años, tiene una carrera universitaria y una experiencia laboral y decide volver al domicilio y empezar una carrera universitaria nueva o un segundo ciclo dentro de la misma especialidad. En ese caso, ¿tú cómo ves la posibilidad de mantenimiento o de extinción de la pensión de alimentos? A ver, lo primero de todo, el que tenemos que ser conscientes es que naturalmente la extinción, si no hay una resolución judicial que modifique la anterior, no puede estar. Me refiero de cara a iniciar ese progenitor un procedimiento. Yo lo aconsejaría, y lo primero de todo porque hay una cuestión que es, ya ha estado dentro del mundo laboral, o sea, tiene esa capacidad, puede volver a trabajar. Y otra cosa es que ahora, pues a capricho, diga, pues mira, un poco con lo que estábamos al hilo de lo que estábamos diciendo antes, pero ¿realmente necesitas otra carrera para abrirte camino en el mundo laboral? No, porque ya con la primera carrera lo has conseguido. La segunda es algo suplementario en este caso. Y sobre todo, no sé qué edad me has dicho que tendría la segunda. He puesto un ejemplo en torno a 25 o 24, es decir, que tampoco sea una edad excesivamente avanzada, pero que sí haya tenido el tiempo suficiente de haber comenzado pues, ese mundo laboral, bueno. Entiendo perfectamente que yo aconsejaría la extinción, porque, vuelvo a insistir, lo que no podemos hacer es un poco como una vez se me planteó a mí, un hijo que de repente se metió en las Fuerzas Armadas, obtuvo su trabajo y se extinguió esa pensión de alimentos y después venía preguntando cómo, había dejado las Fuerzas Armadas, cómo podía volver otra vez a obtener esa pensión de alimentos. Ya has entrado en el mundo laboral. Y dice, si me pongo a estudiar, ni aunque te pongas a estudiar, porque realmente ya estás en el mundo laboral y has demostrado que tienes capacidad para poder tener los ingresos y ahora por capricho no puedes coger y decir, pues mira, ahora me voy a poner a estudiar, paso olímpicamente de todo, porque esa no es la finalidad del artículo 142 de esa solidaridad que decíamos. Esa situación además, perdona Juan Carlos, que sé que querías avanzar, es asimilable, por ejemplo, has hablado de haber estado en las Fuerzas Armadas, haber estado ya incorporado al mundo laboral por esa vía, pero fíjate los casos de opositores. Es decir, por ejemplo, opositores a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, bueno, pues da lugar a que un chaval o una chica comience a opositar y se pueda tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6 años para entrar a algún tipo de cuerpo de seguridad del Estado y qué límite ponemos ahí. Es decir... Te voy a decir esto. He tenido justamente este caso. Una chica que llevaba... común. Que 3 años opositando para Policía Nacional. El padre pide la extinción y, naturalmente, finalmente, en estas ocasiones, tú sabes que normalmente se suele llegar a un acuerdo. Y este acuerdo fue que le íbamos a dar una oportunidad de 1 año más y si no aprobaba ese año, tenía ya directamente que extinguirse la pensión de alimentos. Porque también es cierto que a veces las oposiciones o se cogen con muchas ganas o pues vamos dejando pasar el tiempo. Entonces, como nunca puedes saber exactamente cuál es, entendemos que dentro de un plazo más o menos razonable para poder aprobar esas oposiciones, hay que poner ese límite de tiempo. Eso es la opinión que yo tengo. En ese caso se solventó de esta manera. Te damos comparto contigo. Yo os planteo ahora entonces, a raíz de lo que hemos estado hablando, Nacho, ¿es motivo de extinción que el hijo mayor o el hijo cuando ya es mayor de edad trabaje durante sus estudios? ¿Perdón? ¿Que trabaje? Está trabajando durante el tiempo que está estudiando. Al mismo tiempo está trabajando y estudiando. ¿Es motivo entonces de extinción de la manutención? Yo creo que ahí hay que valorar, primero damos por hecho que los estudios los está llevando con un rendimiento adecuado. Y que si se está compatibilizando esos estudios con un trabajo bueno, pues que les sirva para atender un mínimo de gastos propios, pero no lo suficientemente elevados como para subsistir, yo entiendo que es compatible el mantenimiento de la pensión y a lo mejor habría que valorar en función a la cuantía de los ingresos que perciba la posibilidad de una reducción, puesto que parte de sus necesidades quedarían cubiertas por ese trabajo. Insisto, estoy hablando de trabajos
por pocas horas, el típico chaval que está en la universidad y está trabajando en un bar los fines de semana poniendo copas y le da pues, para cubrir pues, mínimamente sus gastos, pero no le da pues, para vivir propiamente dicho. Sí, sí. Efectivamente, la jurisprudencia en ese sentido yo creo que es muy clara y que lo deja bastante concreto y sobre todo viene a decir eso, que nunca ocupe el tiempo de trabajo más de la mitad de lo que es necesario el tiempo de estudio. Entonces ahí, ¿que puedes trabajar por las tardes? Bien, puedes trabajar. El tema económico también influye mucho, pero sobre todo es el tiempo, que puedas mantener los estudios, que no estés todo el día trabajando, sino que ese tiempo de estudios esté totalmente respetado. Y lógicamente los ingresos, es decir, porque si esa persona pues tiene la suerte de tener un trabajo que por poco tiempo, que con una implicación mínima en cuanto a tiempo obtenga muchos ingresos, pues lógicamente sí habría causa de extinción, puesto que los ingresos le permiten mantenerse a sí mismo. Claro, suponer también que es otra opción, que se está pasando una pensión de alimentos de, vamos a poner, 400 euros y se está ganando en un mínimo vital básico pues 600 euros. Entonces es mucho mayor, es una descompensación que dices, es que tampoco entiendo yo mucho cómo se podría subsanar eso, pero bueno, es un tema que es muy controvertido. Se podría mirar, Juan Carlos, de hacer una modificación de medidas. Lo único que yo en ese sentido aconsejaría que no fuera únicamente esa causa de que gana 600 el hijo y el padre está dando una pensión de 400, sino que buscaría más causas en ese sentido para poder empezar. Pero sí que es posible que se pida una modificación de medidas en ese sentido. Marta, ¿qué pasa en la ocasión? Vamos a suponer que el hijo está recibiendo una pensión de alimentos, es el hijo mayor de edad, pero no tiene ningún tipo de contacto con el pagador. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues es una cuestión que a mí me está sucediendo muchísimo en el despacho. Últimamente interpongo muchas demandas de este tipo. Y es que debemos tener en cuenta que en Código Civil, en el artículo 52, nos ponen causas de extinción, pero no nos dice en concreto, en el caso de que el hijo esté tiempo sin hablar con el padre o no quiera saber nada del padre o de la madre, según quien sea, no nos dice nada en este sentido. Pero sí que hay un pequeño apartado que nos viene a hablar del heredero forzoso cuando incurre en una causa de desheredación. Entonces, esto lo que está haciendo la jurisprudencia, los tribunales, es aplicarlo de una manera analógica. ¿Qué significa? Pues naturalmente, si tenemos el caso, como me ha ocurrido a mí hace poco, de unos hijos que llevan 7 años sin hablar con el padre, aun a pesar de que el padre, porque esto es muy importante, ojo, les ha escrito diciendo poneros en contacto conmigo, pues naturalmente aquí sí que tenemos una causa de extinción, porque una de las cosas que dicen los tribunales, y lo ha dicho el Tribunal Supremo muy, muy claramente, estamos hablando de que si se trata de una pensión de solidaridad familiar, y tu padre está solidarizándose contigo, ayudándote económicamente, tú tienes que cumplir también en ese sentido. Entonces, el hecho de no hacer caso a tu padre, que nos hemos encontrado también con temas de cambios de apellidos, nos hemos encontrado casos, de hecho yo tengo ahora mismo un cambio de apellidos y me he encontrado con casos de que el padre tiene una nueva familia y resulta que nos encontramos que los anteriores hijos ni siquiera quieren saber nada de sus nuevos hermanos, ¿no? Entonces, todo esto son, pues digamos, granitos de arena que nos van a ayudar a hablar de esa solidaridad. Ahora mismo, o sea, de esa extinción. Ahora, pero hay que tener muy claro que uno de los requisitos que establece la jurisprudencia para que realmente se pueda extinguir es que sea solamente una causa imputable a los hijos. Es decir, que el padre no haya o la madre no haya querido pasar de ellos tampoco, sino que haya intentado por lo menos comunicar con los hijos, que haya un intento. Para mi forma de ver, esto es lo que yo llamo una probatio diabólica. Porque claro, tú imagínate, en 7 años intentas una vez hablar con tus hijos, intentas una segunda vez, pero los 4 años restantes no lo intentas porque ya sabes cuál va a ser la respuesta. Entonces, ¿qué me van a decir? ¿Que eso conlleva que el padre no ha intentado? Hay que luchar caso por caso, pero hay que tener también en cuenta esas circunstancias. Nacho. Esta cuestión que plantea Juan Carlos me parece súper interesante porque además es relativamente reciente el que el Tribunal Supremo se pronunció sobre ello. Hay una sentencia de febrero del 2019 en la que se analiza lo que maravillosamente ha explicado Marta, precisamente porque bueno, pues las distintas audiencias provinciales en su momento pues no se ponían de acuerdo, ¿no?, a la hora de entender si esa era o no era causa de extinción. El Supremo finalmente lo que ha determinado es que por supuesto que puede serlo.
Lo que ocurre es que, claro, ha dejado esos requisitos de una manera tan abierta que, como dice Marta, la manera de acreditar si eso no causa imputable al padre o a los menores el hecho de la falta de relación, pues lo vuelve a dejar un poco a la subjetividad del tribunal y lógicamente a la pericia de los letrados para poder acreditar esa cuestión. Porque llévate esto a la situación que seguramente tú, Juan Carlos, habrás oído y vivido a lo largo de todos estos años en la asociación, de esos padres que pierden la relación con sus hijos cuando son menores, con chavales de 10, 12 años, y que a lo mejor el motivo por el cual dejaron de tener relación, pues ha podido ser pues una manipulación por parte del progenitor custodio, esos procesos maquiavélicos para poner en contra del otro progenitor y de toda la familia, y son procesos tan cronificados en el tiempo que cuando ese hijo es mayor de edad, no quiere relacionarse con el padre, ¿cómo analizamos si el motivo que dio lugar a la falta de relación es por una causa imputable a los hijos? Es decir, que son ellos los que no quieren por sí mismos y en el libre ejercicio de su capacidad de obrar como mayores de edad que ya serían el ver a su padre, o es que ha sido el padre el que generó ese rechazo. Es tremendamente difícil. O incluso, ¿qué me dices de esos padres que simplemente, pues no han tenido los recursos personales, la capacidad para poder ganarse a esos hijos, por más que lo han intentado, o no han sabido, o no han tenido la ayuda, o no han tenido la suerte de llegar a una asociación como APFS y de tener el consejo de letrados, de psicólogos o de otros padres que han pasado por lo mismo, y se encuentra simplemente que no han sabido conseguir revertir esa situación. Y resulta que si cuando llegan se han tirado pagando años y años pensión y sus hijos no quieren saber nada de ellos y tienen que seguir pagando, aun cuando a lo mejor no saben absolutamente de si estudian, si no estudian, qué vida hacen, dónde viven, que hay casos así. Entonces, lógicamente, yo entiendo que en línea a esa sentencia del Supremo existe ahora mismo una vía bastante en la que profundizar para poder extinguir pensiones en situaciones que son tremendamente de un sufrimiento enorme para esos progenitores. A mí me surge una pregunta que además hace poco que he oído algo similar a lo que os voy a plantear ahora mismo, Nacho. Te lo planteo a ti primero y después me gustaría también que me hiciera la valoración Marta. Vamos a suponer que el progenitor el progenitor que está pagando la pensión a un hijo mayor para la universidad, pues pierde el trabajo. Es de obligado cumplimiento, o podría ser de obligado cumplimiento, que los abuelos tuvieran que seguir pagando la pensión, Nacho. Yo entiendo que la obligación inicialmente es del progenitor, en este caso no custodio o no conviviente, en el caso de que ya sean mayores de edad y no hablemos de custodia, y únicamente de ese progenitor. Inicialmente, el cumplimiento de la obligación que está establecida en una resolución judicial es de ese progenitor. Otra cosa sería que el otro progenitor, iniciando un procedimiento, yo entiendo, de modificación de medidas, quisiera plantear el trasladar esa responsabilidad a esos abuelos. Pero yo, particularmente, no comparto que haya otro responsable que no sea ese progenitor. Marta. En este caso, yo creo, cuando se es menor de edad y el progenitor no puede hacerse cargo de la pensión de alimentos, es cierto que se puede demandar a los abuelos para que se hagan cargo de esa pensión de alimentos. En el caso de mayor de edad, habría que ver hasta qué punto el alcance del artículo 142, que hablábamos de esa solidaridad familiar, porque esa solidaridad familiar vuelve a existir, no es solamente de los padres hacia los hijos, sino de los parientes. Entonces, habría que ver en este caso si se acepta que sean los abuelos los que tengan que suplir ese no pago del padre. Y después viene la segunda parte también. No nos olvidemos que, como he dicho antes, no es lo mismo una pensión de alimentos de hijos menores que mayores. ¿Por qué? Porque la pensión de alimentos de un hijo menor, efectivamente, el progenitor custodio puede compensarlo con el cuidado y el progenitor no custodio paga la pensión. Pero en el caso de una pensión de alimentos a un hijo mayor de edad, son los dos los que tienen que en ese momento intervenir. Y por lo tanto, si uno no puede, el otro, pues según las circunstancias, porque esto hay que estar al caso concreto, pues a lo mejor es el que va a tener que hacerse cargo de ayudar a su hijo sin necesidad de involucrar a los abuelos. Es decir, hay que mirar
todas las circunstancias y ver dónde tendríamos que buscar la solución. Nacho, sí, yo en cualquier caso entendía la pregunta en el sentido de si se podía trasladar la responsabilidad a la hora de ejecutar la obligación de pago. Por eso me refería a que el responsable es únicamente, en este caso, el progenitor no custodio o no conviviente. Es decir, el caso de poder reclamar por vía de ejecución el impago e imputar esos pagos a un tercero. Yo entiendo que eso bajo ningún concepto. Otra cosa es la opción que decía Marta de iniciar un procedimiento judicial en el que el otro progenitor quiera obtener un pronunciamiento diferente de obligación de pago directamente a esos abuelos o al pariente que corresponda. Pero inicialmente el reclamar judicialmente vía ejecución el pago o el impago, en este caso, de una pensión a un tercero, no procedería porque no... Puede ejecutarse contra aquel que tenga esa obligación de pago. Claro, eso es. Es lo que quería aclarar porque no sé si al haber entendido yo mal la pregunta podía dar lugar a error. Son dos formas diferentes de la pregunta y además ha estado fenomenal la explicación. Para acabar con este primer bloque de las causas, Nacho, ¿conoces alguna otra para la extinción de la pensión de alimentos en mayores de edad? Bueno, una que está un poco relacionado realmente con lo que estábamos hablando es pues, esos menores que ni estudian ni trabajan, es decir, los famosos ninis, que siguen conviviendo con el progenitor con el que inicialmente lo hacían, dejan de estudiar, no trabajan, no tienen ningún tipo de rendimiento escolar o si están matriculados, pues prácticamente es como si no lo estuvieran y tampoco tienen ninguna intención de incorporarse al mercado laboral. Obviamente, en esa situación, incluso con hijos recién cumplida la mayoría de edad, perfectamente existiría una causa de extinción. Entramos en el segundo bloque, que es la forma de extinción de la pensión. Marta, ¿cómo se debe de hacer para solicitar que se extinga la pensión de alimentos de un hijo mayor? Pues naturalmente una modificación de medidas. Es decir, muchísimas veces nos encontramos en el despacho que dicen, no, bueno, como ya mi hijo es mayor o ya ha dejado de estudiar, pues ya no le pago. No, porque aún así se puede reclamar por una vía de ejecución, porque mientras exista una sentencia, esa sentencia, si me permitís la expresión coloquial, va a misa. Entonces, hay que hacer una modificación de medidas en ese sentido. También se nos ha planteado la posibilidad, y el otro día además estuve escuchando una charla justamente en este sentido, de que el hijo mayor firme un papel en el que diga que él no quiere que el padre siga pagando una pensión de alimentos. Bien, yo tendría mucho cuidado, no dejaría de pagar una pensión de alimentos porque el hijo mayor firme ese documento, porque vuelvo a insistir que hay una resolución. Pero sí que es cierto que ese documento podrá ser importante en la modificación y sobre todo si el hijo dice que no quiere que el progenitor custodio o la progenitora custodia hasta el momento, que cuando era pequeño, digamos, siga administrando su dinero. ¿Por qué? Porque ahora es mayor y él tiene la capacidad de decidir cuándo administrar. Es más, si me permitís, hay una pequeña crítica que yo tengo a todo este sistema que hay. Si hay un hijo mayor de edad y ese hijo mayor de edad tiene capacidad para administrar sus bienes porque es mayor de edad, ¿por qué no la va a tener para administrar su pensión de alimentos? Realmente en este sentido los juzgados lo que están diciendo es claro, pero es que inicialmente la demanda cuando era pequeño de edad le establecieron y a partir de ese momento la resolución dijo que fuera la madre la que percibiera el dinero, esa pensión de alimentos y esa organización y ahora no lo podemos cambiar hasta que no haya una modificación de medidas. Para mí es relativo, yo creo que en el momento que hay una mayoría de edad automáticamente ese hijo ya que nuestras leyes, nuestro ordenamiento jurídico le confiere capacidad para administrar sus bienes, también tendría que tener esta capacidad de administrar su pensión de alimentos. Es una opinión personal, pero vamos, que considero que debería ser. Nacho, si se extingue la pensión de alimentos, ¿se puede reclamar por alimentos indebidamente pagados desde que se dio la causa de extinción? A ver, ¿te refieres a que haya una sentencia ¿Sí? en la cual se extingue la pensión de alimentos? A ver, la propia sentencia deberá determinar el momento a partir del cual se considera extinguida dicha pensión. Lo más habitual cuando hablamos de alimentos es que la extinción se produzca desde el momento en el que se dicta la sentencia y que no tenga efectos retroactivos. Ahora también existe la posibilidad de que pueda tener esos efectos retroactivos dependiendo de las circunstancias que dieron lugar a la extinción. Es decir, si ese hijo, vamos a poner como motivo de extinción es que conviva con el otro progenitor, es decir, ha dejado de convivir con el que inicialmente lo hacía y pasa a convivir
con el que inició el procedimiento, claro, se entiende que durante esos meses la convivencia ha dado lugar a que ese progenitor ya haya contribuido con la propia convivencia, el alojamiento y los gastos propios de esa convivencia al mantenimiento de ese hijo, con lo cual en esos casos sí procede la extinción con carácter retroactivo desde la fecha en la que dejó de convivir con el primero. Es más, un caso concreto que se me dio a mí, en el que en el procedimiento de extinción de modificación de medidas para la extinción de la pensión de alimentos, lo que se evidenció fue un abuso de derecho tremendo. Estamos hablando de una hija que deja de vivir con la madre para hacer unas prácticas en un país extranjero y finalmente inicia pues su vida laboral en ese país, en la misma empresa donde había iniciado las prácticas, incluso teniendo unos ingresos que eran incluso superiores a los que tenía el progenitor, el otro progenitor, el padre, en este caso, aquí en España. Y aún así, esa madre, en ese procedimiento, se opuso a la extinción planteando que era una situación puntual, que era una situación que, bueno, pues que no tenía la seguridad de ser definitiva y dado que el procedimiento además se prolongó en el tiempo, como suele ser habitual, desgraciadamente, pues, bueno, pues ese abuso, esos planteamientos y litigar de esa manera dieron lugar a que el juez estableciese que la extinción del derecho de uso, perdón, de la extinción de la pensión de alimentos se estableciera desde el momento en el que se produjo la contratación de esa hija en ese país, incluso antes de la fecha de presentación de la demanda. No sé si iba por ahí la pregunta y bueno, en cualquier caso Marta ahora matizará. La verdad es que lo has dicho también, lo único que se podría matizar en este sentido es que lo que ha dicho jurisprudencia del Tribunal Supremo es definitivamente que tiene que ser conforme, o sea, a partir de la sentencia, salvo lo que justamente ha dicho Nacho, es decir, salvo las causas de extinción. Y lo que viene a decir, y por lo que justifica que tiene que ser a partir de la sentencia, es porque dice que hasta el momento los alimentos ya se han consumido. Es decir, si el hijo mayor estaba conviviendo con uno de los progenitores, pues se supone que ese dinero ha servido pues, justamente para el alimento. Sin embargo, en el caso que dice Nacho, no ha estado conviviendo con el progenitor y por eso ese progenitor, si ha estado recibiendo una pensión de alimentos que no ha servido para alimentar al hijo mayor, pues naturalmente ha sido indebida totalmente. Tiene que devolverla en ese momento. Pero sí, hay una cuestión que también se da, es decir, relacionado con esto, obviamente, y es que un progenitor que se entera que el hijo, bueno, pues no convive ya con la madre, imagínate, ¿no? Esa situación, la madre tenía la custodia, el hijo o hija alcanzó la mayoría de edad, ha dejado de convivir, tampoco es que tenga una certeza de que tenga una independencia económica, pero tiene buena relación con ese hijo y ese hijo, como tú has dicho antes, Marta, le autoriza a dejar de pagar la pensión, o mejor dicho, desautoriza a su madre en el libre ejercicio de su capacidad de obrar, dada su mayoría de edad, a percibir esa pensión que es para ella o para él. Y ante esa situación, el dejar de pagar, que es un riesgo, como tú decías, porque se puede reclamar en un procedimiento de ejecución mientras no haya una sentencia que extinga la pensión. Sin embargo, ojo, porque hay sentencias, y hay unas cuantas, en las cuales en esos procedimientos de ejecución se aplica la teoría del enriquecimiento injusto. Es decir, si ese hijo, incluso compareciendo en un procedimiento de ejecución, en una vista, que muchas veces nos olvidamos de que también es posible la celebración de vista en esos procedimientos, y confirma cuál fue la situación que fue bajo su criterio y responsabilidad por la cual autorizó a su padre a dejar de pagar, dado que no habría convivencia, porque había dejado de haber esa convivencia, se podía entender perfectamente que no existe esa obligación y que no fueran ejecutables las pensiones de los meses que se hubiesen reclamado en los que no había convivencia. Ojo, porque en este sentido también se están pronunciando los jueces. Pero existe conflicto con eso, porque hay algunas jurisprudencias, como bien dices, que sí, pero otras, algunas audiencias provinciales que sí, pero otras que dicen que no. O sea, estamos en esa situación de a ver cómo se resuelve. Habrá que intentar que llegue al Supremo. No sé. Marta, te voy a hacer una pregunta, igual es un poco tonta, pero a mí me surge que una persona se entera, un progenitor que está pagando una pensión de alimentos a un hijo mayor, se entera por los motivos que sea, que tiene un dinero él suficiente, el chaval suficiente como para convivir y vivir perfectamente y en una modificación de medidas le retira la pensión de alimentos a ese mayor de edad.
¿se puede pedir con carácter retroactivo que reembolse el dinero al progenitor que lo pagó por exceso en este caso? ¿Para quién es la pregunta? Para ti, por ejemplo, da igual, o para cualquiera de los dos. Que yo me enteré bien de la pregunta. Me estás diciendo que el hijo mayor tiene... El hijo mayor está estudiando, pero... Pero el dinero que tiene ahorrado es un dinero que No, no, ahorraba... no, no. El progenitor, que es el que paga, se entera, por las fuentes que sean, que tiene dinero suficiente, o ahorrado, el que está trabajando en negro, o lo que sea, para vivir sin esa pensión de alimentos. ¿Entiendes? Entonces se va a una modificación de medidas y se gana. ¿Se puede pedir con carácter retroactivo el dinero que se ha pagado de más? Pero eso es lo que estábamos diciendo hace un momento. Es decir, el problema es, o la cuestión es que el Tribunal Supremo lo que nos está diciendo es que solamente se pide a partir de la sentencia, porque hay que mirar si realmente está conviviendo o no está conviviendo con el otro progenitor. Es decir, si esa pensión de alimentos que ha estado pagando el padre ha sido aprovechada, si realmente esa pensión ha sido consumida, si el chaval está viviendo con su progenitor o progenitora, el Tribunal Supremo lo que nos ha dicho además una sentencia del 12 de marzo del 2019 es desde la sentencia, que es a partir de la sentencia cuando se deja de pagar esa pensión de alimentos sin solicitar... Pero esa pensión de alimentos alguien tendrá que decir que ya no la pague. Es decir, el hijo, si es responsable, le tiene que decir, oye, mira, yo tengo dinero suficiente como para subsistir sin esta pensión de alimentos. Si tú te callas, Nacho. Yo entiendo por dónde vas, porque, claro, esa situación pues genera pues, una situación probablemente tremendamente injusta. Lo que ocurre es que en algún sitio hay que colocar el límite. Quiero decir, para que haya seguridad jurídica, yo entiendo que es por lo que el Supremo se ha pronunciado en esa sentencia que comentaba Marta, en determinar que la extinción de la pensión de alimentos con carácter general tiene efectos desde la fecha de la sentencia que acuerda la extinción. Solo en determinados casos puede tener efecto retroactivo, pero que esa retroactividad no, en principio, también, no puede ir más allá del momento en el que se ha interpuesto la demanda. Es un poco lo mismo que, imagínate, un divorcio en el que se produce la ruptura, un progenitor se queda con los hijos, el otro no, y además no paga, y no paga nada, y el progenitor que está asumiendo, de hecho, la custodia, pues tarda un año en iniciar un procedimiento. ¿Puede reclamar las pensiones de ese año? Pues no. Y también es injusto que haya tenido que estar manteniendo a esos hijos, pero lo que determina el momento de inicio de la obligación es la fecha de interposición de la demanda. Entonces, yo entiendo que es el criterio que aplica el Supremo, y ir más allá de ese momento es complicado. Es difícil recuperar esas cantidades por el hecho de que ese hijo pueda tener ahorros o pueda tener su propia solvencia, yo lo veo complicado. Pues mira, comentarte una cosa, en relación a lo que comentas, no ya sobre el poder recuperar ese dinero, pero se me comentó una vez un caso de un chico que realmente ya ni convivía con la madre ni con el padre, pero el padre seguía pagando, hasta que, seguía pagando, no, dejó de pagar me parece, y la madre le reclamó vía ejecución ese dinero. El padre lo que no sabía es que el chico ya estaba trabajando desde hacía 4 años, no vivía con la madre, porque además el chico parece ser que ni se hablaba ni con uno ni con otro, y que la madre seguía reclamando ese dinero. Naturalmente, en ese caso, lo que sí que se inició, te lo digo porque me he acordado al hilo de lo que me decías, aunque no estemos relacionados, lo que se inició es una denuncia contra ella. Se puso una denuncia contra ella por estafa, en este sentido. Y efectivamente se pidió una indemnización por todos los pagos indebidos, pero que naturalmente en este caso no se aprovechó por el hijo, o sea que fue una situación... Claro, en ese caso estamos hablando de que el destino del dinero no era el que inicialmente estaba previsto, que era ese hijo. Me ha venido a la cabeza un poquito al hilo del tema, de esa mala fe que estaba explicando Juan Carlos, dice, esa mala fe de estar cobrando y no decir, oye, pero si ya tengo suficientes... Esto suele ocurrir, esto puede ocurrir. Pero ahora, al hilo un poco de lo que estamos hablando, en los casos en los que ya son mayores de edad, Nacho, por ejemplo, a ti te lo pregunto, ¿tú crees que sería conveniente que la pensión de alimentos en este caso fuera directamente al hijo y no a la madre? Bueno, me hablas de conveniencia.
Y eso es Te difícil. lo digo Vamos a ver. porque Sobre ese... en otro programa que tuvimos con un juez nos dijo que nunca, nunca, nunca debería de ir al hijo porque el hijo se lo gasta Claro, en es que la fiesta. cuestión es que ¿Recuerdas, Marta, esa la anécdota que nos tendencia, contaban? la tendencia de la jurisprudencia en ese sentido es la que seguramente mostró este magistrado, es decir, que la obligación es del progenitor obligado al pago de abonar al progenitor que está acogiendo a ese hijo, aun siendo ya mayor de edad, por el hecho de que bueno, pues no puede haber una seguridad, o interpretan que no puede haber una seguridad de que en el caso de que se entregue ese dinero directamente al hijo, el hijo va a tener la capacidad de administrarlo de una manera adecuada para atender a sus gastos. Yo entiendo que por donde van los jueces es porque, bueno, pues vamos a poner esa madre que vive con los hijos y que está pagando luz, agua, teléfono, en fin, los gastos propios de comida, alojamiento, ropa, estudios, y que ese hijo utilizara ese dinero, si lo percibe de manera directa, pues para salir de fiesta, hablando claro. Lógicamente, eso es lo que da lugar a que los jueces entiendan que no se debe pagar directamente la pensión al hijo. Es más, si se hace así, porque hay gente que pactan eso con los hijos, también se pueden reclamar por vía de ejecución y que tuviera que volver a pagar esa cantidad. Otra cosa es que yo, bueno, pues entiendo que también sería discutible, por lo que decía hace un momento Marta, de que si ese hijo es mayor de edad y está capacitado para decidir por sí mismo y puede administrar su vida, entre comillas, pues también debería poder administrar ese dinero. Pero bueno, Claro, es que la tendencia de la jurisprudencia es la que te acabo de ya comentar. vosotros suponeros que en este caso, ya ahora te dejo, Marta, perdona, en este caso el chaval está en una residencia universitaria que está fuera del amparo de la madre o del padre, entonces él tiene que tener su propia economía. Yo entiendo que habría casos que deberían de poderse pagar directamente, pues porque en un puente entre un progenitor que le entrega el dinero al otro progenitor y ese progenitor tiene que administrar, a mí me parece Yo, que no es lo más correcto. A mí yo me ahora, parece, ¿eh? perdón, Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, porque además tengo una cosa. Eh, Todos estamos capacitados para administrar nuestros bienes a partir de los 18 años. ¿Seremos más maduros o seremos menos maduros? Pero después, cuando somos mayores de edad, si alguien no es capaz de administrar sus bienes, pues pongamos casos extremos, como esa persona que es ludópata o cualquier cosa, siempre se le puede pedir que alguien administre esos bienes en su nombre, etcétera, etcétera. Pero en un principio, esos 18 años nos dan totalmente libertad para poder administrar los bienes. Y es que es un mal, además, que tienen muchos padres que piensan, ¿dónde va a parar el dinero que yo le estoy dando a mi hija? Yo quiero que ese dinero saber que realmente se está aprovechando por mi hija y no que está aprovechando a la madre por otra cosa. Y cuando digo madre y padre, podemos dar la vuelta también. O sea, Sí, sí. yo creo que sí, sería partidaria de la administración por parte de los hijos. Nacho. Yo voy a trasladar esta cuestión a un escenario distinto, y es al que esta asociación lleva luchando tantos y tantos años, y es el de la custodia compartida. Porque estas situaciones de hijos que crecen conviviendo con ambos progenitores bajo un sistema de custodia compartida, sí está posibilitando cada vez más que las fórmulas que se articulan para el mantenimiento de los hijos dentro de la custodia compartida den lugar a que, llegada la mayoría de edad y llegada incluso a esas situaciones de pasar a residir a ciudad distinta, como puede ser la vuestra, Salamanca, magnífica ciudad universitaria, que permita trasladar, por ejemplo, una cuenta común en la que cada progenitor ingrese un dinero y que sea el hijo el que directamente tenga su tarjeta para poder bueno, pues vivir el día a día de esa situación de no convivencia. Por eso creo que la custodia compartida también ayuda a que la administración del dinero que va dirigida a los hijos, llegada a la mayoría de edad, sea de una manera más justa y más equilibrada. Sí, perdona, Marta, antes de que le voy a hacer una pequeña contestación. Realmente, Nacho, esa es la forma en la que se convive normalmente una familia. Es decir, yo ahora mismo estoy casado, tengo mi hijo en edad universitaria y lo tengo fuera de Salamanca, por ejemplo, en Zamora, él tendrá que tener su propia economía y sus padres son los que le surten. Toma una tarjeta, toma un dinero, toma esto. ¿Por qué?
cuando estás separado varía la situación. Es que eso es lo que a mí no me acaba de convencer. Porque la fórmula que se estableció en su día en el Código Civil, partiendo de la premisa de que solo había una custodia o para un progenitor o para el otro, porque en su día no existía la guarda compartida, se articuló una fórmula en la que se daba a entender que había un administrador de los bienes de ese menor que seguía siéndolo o sigue siéndolo cuando es mayor de edad. Y ojo, un administrador al que jamás se le pide una rendición de cuentas. Yo eso lo dejo ahí, quizá para otro debate. Claro. Marta, querías... Sí. Hacer una puntualización, una cuestión que ha dicho Nacho. Cuando hablamos de una cuenta bancaria para custodia compartida, lo primero de todo es que estamos hablando de menores y por lo tanto ahí sí que la administración tiene que ser de los padres. Entonces aquí solamente veo un problema. Yo he sido partidaria en algunas ocasiones, pero cuando lo he visto muy claro. Cuando no lo veo muy claro, una cuenta bancaria en la que los dos sean administradores puede ser el mayor foco de conflictos que pueda existir. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ni yo tampoco, Marta. Si se articula... Lo he aconsejado en determinadas ocasiones, en otras no, porque hay que estar muy, muy al caso y ver cuáles son las circunstancias que rodean a cada uno de los progenitores para realmente aconsejar lo de la cuenta bancaria, porque sí que he visto problemas, pero bastante importantes a la hora de administrarlo. ¿Y tú por qué metes, por qué quitas, por qué? O sea, puede ser un poco... Lo importante, Marta, en esos casos es que el convenio regulador, en su caso la sentencia, concrete de una manera detallada cómo y cuál va a ser el uso de esa cuenta. Si eso queda detallado y únicamente se utiliza la cuenta para pagos a terceros, es decir, para pagar domiciliaciones del colegio, de las extraescolares, en fin, y que no haya una retirada de dinero en efectivo ni para hacer la compra, ni para comprar ropa y tal, porque eso cada uno lo provea en su propio domicilio, no existe absolutamente ningún problema. Sí. He tenido casos de custodia compartida en la que se ha establecido una cuenta bancaria y a lo largo de años pues, yo pensaba que todo iba bien, ¿vale? Porque además fue muy pacífico todo y todo iba bien hasta que al cabo de unos 5 o 6 años la cosa ya no iba tan bien. Y entonces es cuando me trajeron toda la documentación y resulta que si uno había sacado por aquí, el otro por allí, porque si tú quitas de aquí, de allá, que si después yo he puesto, que si después tú no has puesto, y era una cuenta única y exclusivamente para pagar colegios y para pagar los gastos necesarios. Claro, Marta, pero... En esa cuenta se debe cargar los gastos del viaje que ha hecho al extranjero. Y que, yo te digo, es una situación que puede llegar a ser... Pero yo discrepo contigo un poco en una circunstancia que creo que en este caso es primordial. Eso que estás diciendo es cuando el chaval que recibe la pensión es menor de edad. Cuando es mayor de edad, él tiene que tener su propia economía, que hemos estado hablando que es mayor de edad y ese dinero lo tiene pues para pagar la residencia, para pagar... diferentes, porque Nacho ha sacado a colación el tema de la cuenta corriente cuando hablando de custodia compartida. Sí, yo lo hacía en el sentido de que la continuidad de esas fórmulas que se utilizan con normalidad con custodia compartida sería, llegada a la mayoría de edad, fórmulas en las que ese hijo pudiera tener acceso directo a esa cuenta y administrar su propio dinero. Lo decía en ese sentido, porque si no, nos vamos del tema. Los dos que sois bastante más doctos en la materia que yo, lógicamente, sabéis que cuando se llega a una mayoría de edad, la custodia ya no tiene ningún sentido, porque la custodia cambiaría y el mayor iría con quien le diera la gana. Entonces, la custodia compartida en este caso quedaría totalmente fuera de lugar en este sentido. Pero bueno, muy bien. Ha estado muy bien el debate, me ha gustado. Nacho, ¿se puede compensar el uso de la vivienda con el tema de los alimentos? Bueno, hablando de hijos mayores de edad, ¿te refieres? Sí, claro, por supuesto. Vale. Lógicamente, el progenitor que acoge al hijo mayor de edad bajo su techo, el simple hecho de la convivencia, y dado que dentro del concepto alimentos está también el alojamiento, ya está proporcionando a ese hijo pues parte de lo que son esos alimentos y por tanto perfectamente es posible que ese progenitor proporcione ese alojamiento en sí, más bueno, pues lo que implica la propia convivencia y que el otro progenitor tuviera que abonar una pensión de alimentos. Es decir, no sé si hablamos en ese caso de una compensación como tal, pero sí tiene ese componente económico y dentro del concepto amplio de alimentos lo que es el alojamiento.
yo lo intentaría. ¿Sabes por qué? Porque si el artículo 142 nos está diciendo que son los dos progenitores los que están obligados al pago y que ahora mismo no se compensa, o sea, al pago me refiero a los alimentos, y que ahora mismo no se compensa el cuidado, como antes cuando era menor de edad sí que se compensaba, el cuidado de uno de los progenitores, porque como bien acaba de decir Juan Carlos, ya no hay custodia, cada uno que se cuide, ¿no? Entonces son los dos los que tienen que colaborar en esos alimentos. Yo creo que ahí también puede haber una buena causa de modificación de medidas, porque el padre o la madre, que no era custodia, está hasta ese momento pagando. Está pagando una pensión de alimentos y la otra persona pues lo está contribuyendo con ese cuidado. Pero ahora mismo ya no. Entonces ahí sí que tendríamos que decir, bueno, pues vamos a ver, la vivienda ya es una cuestión que puede compensarse, al igual que también hay que tener en cuenta que el otro también tiene que poner o aportar de su parte. Y ahí hacer una valoración, una ponderación de quién pone más, quién pone menos e intentar que sea equilibrado entre los dos. Pero naturalmente será siempre según las circunstancias de cada caso, ¿eh? O sea, pero yo creo que sí, que debería tenerse en cuenta porque cuando el hijo es mayor de edad, ahí yo entiendo que, salvo que en la sentencia se haya establecido que la vivienda tiene que ser de uso para el otro progenitor, el que está utilizándolo, normalmente la madre, se puede pedir la extinción del uso. O sea, esto lo sabrás, o sea, lo habrás hecho en alguna ocasión. Solicitamos la extinción de uso porque al ser el hijo mayor de edad no tiene sentido que el progenitor que hasta el momento ha tenido la custodia tenga que estar permaneciendo ahí. Hablamos de cuando la vivienda es o cotitularidad o es propiedad privativa del progenitor no custodio que no ha podido utilizar la vivienda hasta el momento. Pero por eso mismo digo que la vivienda es un tema que creo que sí que puede ser utilizado para compensar un poco esa pensión de alimentos, según las circunstancias. Y ahora ya estamos llegando ya al final del programa. Nacho, nos hace, tanto Nacho como Marta, os doy 2 minutos para que hagáis una valoración de la charla y alguna cosa que a lo mejor se nos pueda haber quedado en el tintero. Supongo que muchas, pero bueno, la que vosotros creáis oportuno. Nacho. Bueno, pues realmente hemos tratado muchos temas, probablemente sobre cada uno de ellos podríamos hacer otro debate igual de extenso que este, porque hay muchísima casuística y, bueno, pues seguramente, como tú dices, nos hemos dejado cosas en el tintero. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que sí que hemos tocado temas que son bastante habituales, con el fin de que la gente pueda saber en cada circunstancia a qué atenerse, es decir, tratar un poco de orientar a la gente para que sepa qué hacer en cada caso, en función de la circunstancia concreta que esté viviendo y la que tenga a su vez su hijo a partir de la mayoría de edad, y que, bueno, pues espero que sea de utilidad para quienes hayan entrado en el canal de APFS, bueno, pues toda la información que aquí se ha dado. Marta. Poco más se puede decir de lo que ha dicho Nacho. O sea, ha sido un debate muy interesante y efectivamente hemos tocado la mayor parte de los temas que espero que haya sido o haya servido de aclaración para todos aquellos que nos escuchen. Naturalmente, dudas van a haber siempre y muchísimas porque cada caso es un mundo, es diferente y naturalmente siempre hay que tener una respuesta concreta para cada uno de los casos que se nos planteen, ¿no? Pero bueno, en base a esto yo creo que efectivamente, como dice Nacho, la labor que está haciendo APFS con este tipo de programas es buenísima porque realmente la gente puede encontrar ahí un poco ese camino que necesita para emprender sus acciones. Nacho, ¿querías puntualizar y apuntillar? No, simplemente trasladar a todos esos padres y madres que nos ven que realmente lo que desde este canal queremos es, bueno, pues dar esas pinceladas que puedan ayudar, que puedan quitar determinadas dudas a quien nos ve, pero que en cualquier caso que entren, les invitamos a que entren en la página de APFS, apfs.es, y que en función de su zona acudan a cada delegación, a cada asociación vinculada a APFS, con el fin de ampliar cualquier duda que pudieran tener sobre esta materia o sobre cualquier otra. Pues muchísimas gracias a los dos magníficos compañeros, a los que admiro de verdad. Lo sabéis, os lo proceso a Marta sobre todo porque la veo muy a menudo y a ti, pues Nacho, es la primera vez que entras en nuestro canal. Espero que no sea la última y sabes que aquí tienes tu casa porque ya son años y tu experiencia es un grado para todos nosotros. Y a todos ustedes, bueno, pues emplazarles a que el próximo martes, otro programa también muy interesante, hablaremos del coordinador de parentalidad. Casi no me sale ni el nombre, es muy difícil a veces decirlo,
pero sinceramente les digo que estén atentos, que se suscriban por favor a este canal para que les vayamos diciendo todos los programas, los interesantes programas que tenemos tanto de derecho como de psicología, y por supuesto que si están en España, como estamos ahora, porque el otro día estuvimos hablando, Nacho, tú todavía no habías entrado, hemos estado hablando con México y por eso estamos hablando también mucho con Iberoamérica, y este programa se emite a las 7 de la tarde en España, a las 12 de la mañana aproximadamente en Iberoamérica, y allí pues nuestros compañeros ahora mismo están empezando con el tema de la pandemia esta que nos está asolando, como es el coronavirus. Estén en la fase que estén muy atentos a lo que les digan las autoridades sanitarias. Por favor, cuídense y les esperamos nuevamente el próximo martes en otro programa de la Asociación de Padres de Familias Separados. Saludos cordiales y muy buenas tardes en España, muy buenas mañanas en Iberoamérica. Sean felices. Hasta luego.